La clase de Ingrid y Julio comienza en este momento. El teorema de Pitágoras será nuestro tema del día de hoy, cómo calcular la hipotenusa y sus respectivos catetos. Iniciemos. Pitágoras establece que la suma de los catetos elevados al cuadrado de un triángulo rectángulo es equivalente a la hipotenusa elevada al cuadrado. Una de las características más notorias del triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos mide siempre 90 grados y como todo triángulo, la suma de sus ángulos internos suma 180 grados. Un triángulo rectángulo se compone de la hipotenusa y de sus dos catetos. Más adelante explicaremos cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto y por qué reciben este nombre. Las fórmulas ya despejadas quedan de la siguiente manera. Partiendo del teorema de Pitágoras, el cateto adyacente, el cateto opuesto y por último la ecuación de la hipotenusa. Expliquemos un poquito. El nombre que recibirán los catetos dependerá del ángulo de referencia con el que miremos el triángulo. Si el ángulo de referencia es este, entonces esta parte del triángulo recibirá el nombre de cateto opuesto y esta parte recibirá el nombre de cateto adyacente. Ahora bien, si el ángulo de referencia es este de acá arriba, el cateto opuesto será el que se encuentra enfrente y el cateto adyacente el que se encuentra a la par del ángulo de referencia. Resolvamos un problema. El problema dice así: calcular el cateto de la siguiente imagen. En la imagen se nos muestra un triángulo rectángulo que mide 6 centímetros en uno de sus catetos y 10 centímetros en la hipotenusa. Tomaremos como referencia este ángulo. Entonces diremos: cateto adyacente elevado al cuadrado es igual a el 10 lo elevaremos al cuadrado y restaremos el valor de 6 elevado al cuadrado también. 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado es igual a 64. Entonces, como el 2 que tiene como exponente la letra B pasa del otro lado como una raíz, entonces ahora calcularemos la raíz cuadrada de 64. Raíz cuadrada de 64, 8. El valor del cateto adyacente, o sea del valor que nos hace falta, es equivalente a 8 centímetros. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos un like. Resolvamos otro problema. El problema dice así: calcular el cateto de la siguiente imagen. En la siguiente imagen nos muestran un triángulo rectángulo en donde uno de sus catetos mide 8 pies y la hipotenusa mide 14 pies. Si el ángulo de referencia es el mismo que el del ejemplo anterior, diremos que el cálculo que realizaremos es el del cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto elevado al cuadrado es igual a 14 pies elevados al cuadrado menos 8 pies elevados al cuadrado. 14 al cuadrado, 196. 8 al cuadrado, 64. 196 menos 64, 132. La potencia de la letra pasa del otro lado como una raíz, por lo que debemos calcular la raíz cuadrada de 132. Raíz cuadrada de 132, 11.48 pie. Otra respuesta aceptable resulta del hecho de descomponer la raíz cuadrada de 132 en raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 33. Raíz cuadrada de 4, 2. La raíz cuadrada de 33 no es exacta, solo se copia. Respuesta final, 2 raíz cuadrada de 33 pie. Respuesta aceptable también en forma de raíz. Siguiente problema. Calcular la hipotenusa en el siguiente triángulo. Recordemos que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. En esta imagen me muestran un triángulo rectángulo
que contiene los dos catetos, uno de 30 metros y el otro de 40 metros. ¿Cómo haremos para calcularlo? Lo haremos de la siguiente manera. Hipotenusa elevado al cuadrado es igual a 40 elevado al cuadrado más 30 elevado al cuadrado. Recordemos que como estamos calculando la hipotenusa, ahora es suma. 40 al cuadrado, 1600. 30 al cuadrado, 900. 1600 más 900, 2500. El 2, que es exponente, ahora se convierte en una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2550. Respuesta final, hipotenusa es igual a 50 metros lineales. Y con esto hemos finalizado esta clase. No me queda más que agradecerte por llegar hasta el final. Te pido que compartas este video con tus compañeros, familiares o amigos para que aprendan más del teorema de Pitágoras. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.